Gracias a todos. Por favor, de tomar su lugar, por favor. Solicito al presidente de la TER, César Lorenzo Gómez, tenga bien expresar unas palabras para dar inicio a la conferencia magistral. Gracias. Muchas gracias al magistrado Felipe de la Mata, que lo recibimos con música y es para que les vean. Lo que no le bajaban, pero no le bajaban, ¿no? Oye, no, la verdad que muchas gracias al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por estar el día de hoy aquí. Esto no es algo como una ocurrencia que se le haya presentado a la ATER, a MEGE, por ser él el titular de la comisión, sino que es un trabajo realizado desde hace ya mucho tiempo. Me atrevo a decir que es una de las personas que más conoce de derecho electoral, pero no solamente eso, que conozca el magistrado Felipe de la Mata del derecho electoral, sino que ha recorrido todo el país. Me jacto de ser su amigo, de haber hecho este recorrido con justicia abierta, primero en 28 estados, una campaña de 28 estados, y hoy con esta idea que se tuvo de estar en cada una de las entidades federativas donde se está renovando las gubernaturas, bueno, viene con un tema, la verdad, muy importante, nulidad de la elección. Y eso es en abono a la capacitación. La escuela judicial hoy en día es una de las mejores en todo el país, y eso no solamente lo decimos a nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, sino que se ha destacado en esta capacitación real. Yo quiero decir un dato muy importante, y por eso me gusta tomar la palabra antes que él, ya después él viene y refrenda esto que les voy a decir, pero todos los tribunales electorales del país tenemos mayor confirmación de nuestras sentencias porque hemos sido capacitados, hemos sido formados a través de la escuela judicial. Y esto es que de cada 100, del 100% de los medios de información que se presentan en todos los tribunales electorales de la República Mexicana, hoy en día el 70% se queda en los tribunales locales. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos actuando como autoridad primaria, pero única. Hoy la gente, la ciudadanía está creyendo en los tribunales locales. Entonces eso es muy importante. Pero de este 93, de este 30% que se impugna, existe una confirmación de un 93.9%. Y no quiere decir que solamente porque nosotros somos mejores los magistrados, que sí es cierto, acaba de señalar, sí es cierto, pero también viene a ser que hemos tenido una capacitación, y no solamente los magistrados. Por eso es tan importante ser una asociación de tribunales electorales de la República Mexicana, porque todos somos parte de esta justicia electoral, no solamente magistradas y magistrados, hay secretarios, hay secretarias, hay personal de apoyo, secretarios auxiliares, todos me cuentan. Eso abona para que cada vez tengamos, y ahorita lo decíamos y lo señalaba de un inicio, es para que la ciudadanía crea y piense que hoy tenemos una democracia mucho mejor a través de una justicia electoral. Por eso yo agradezco siempre la generosidad que ha tenido el magistrado Felipe de la Mata con la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, hoy con Aguascalientes, pero siempre que lo ha hecho y lo ha tenido con todo México y con todos los mexicanos y mexicanas que somos parte de esta autoridad electoral. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por su palabra, magistrado.
Me permito presentar. El magistrado de la Mata es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y en Derecho y Libertades constitucionalmente reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que obtuvo mención cum laude. Cursó el posgrado de Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho, las especialidades de Derecho por la Universidad de Salamanca y en Justicia Constitucional, Teoría y Práctica actual en la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente se desempeña como magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue secretario auxiliar del secretario proyectista del Magistrado Electoral Regional, secretario instructor y secretario de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 98 al 2011. Coordinador general de asesores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 2011 al 2013, secretario general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 2013 al 2014, magistrado de la Sala Regional Especializada del 2014 a 2016. Ha sido profesor titular en diversas materias, licenciaturas y posgrados de las universidades Panamericana, Iberoamericana y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con varias publicaciones como autor, coautor y coordinador. Le cedo el uso de la voz, magistrado de la Mata. Buenas tardes. Es para mí un gusto estar en Aguascalientes, además en una plena feria. Para mí es un gusto de verdad estar entre amigos, porque así lo siento. Quiero agradecerle al magistrado Wong, muchas gracias, al magistrado Wong su presentación. Yo en realidad quiero decir que la persona que ha generado todas estas buenas vamos a decir, sinergias que se han creado en relación con los tribunales locales y la justicia federal hace mucho es don César Boga. Entonces yo diría dos cosas, que quizás sería un punto bueno, interesante. Le decía al magistrado Boga que quizás es momento de pensar de un capítulo federal también en la asociación de tribunales, ¿por qué no? Especialmente que ahora algún local quizás se hace regional. ¿No? Está bien, se puede hacer, ¿no? Exacto, claro, ¿no? En fin, creo que se puede crear también mucho y se ha demostrado. Voy a hablar de nulidad de la elección. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué está hablando de nulidad de la elección? Este no es un tema así novedoso como los temas, por ejemplo, pues yo qué sé, de que tienen que ver con derechos humanos, que a mí me parece que ahorita se ha avanzado mucho en las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos y derecho electoral. Esto pareciera un tema muy clásico, pareciera que estoy como hablando con personas que van empezando, y no es el caso. Estamos fundamentalmente ante electoralistas. Me parece entonces que la razón de ser es justo para darles primero mi visión de las nulidades electorales y por otro lado platicar algunos casos, que yo creo que eso va a ser lo divertido. Y sobre todo, siéntanse en completa libertad de hacer preguntas, ¿no? Y no necesariamente hasta el final. Tengo una duda, levanta la mano y pregunta. Porque me parece que hay veces que ir a las básico, es decir, ir a lo específico, especialmente cuando son las cuestiones originarias del derecho electoral, sí que puede resultar interesante, especialmente con las nuevas vertientes y las nuevas formas de entender la nulidad de la elección. A ver, mire, este es el tema, vamos a decir. Primero, les voy a decir, antes de hablar de la nulidad, pues tenemos que hablar de la electoral. Les voy a decir lo que yo veo como acto electoral que después es anulado. Después voy a hablar de los principios generales de las nulidades electorales, que tienen principios muy específicos, muy particulares, y finalmente voy a hacer una clasificación de las nulidades de la elección. Esto podría ser un curso, es decir, podría yo hablar de otros tipos de causales de nulidad respecto de otros actos electorales o partes del derecho electoral.
Pero me parece que si vamos a hablar de la causal de nulidad de la elección, pues tenemos al menos estos 4 tipos de causal de nulidad de elección. Y finalmente, 5 casos con los cuales me parece se va a cerrar el círculo para entender cómo opera o cómo se ve hoy día la nulidad de la elección. A ver, la siguiente. Comenzamos entonces con el tema del acto electoral. Miren, a ver, por supuesto, voy a colgar esta presentación de PowerPoint en Facebook. Los invito a seguirme, entonces no tienen ni que sacar fotografías, lo van a poder ver. Lo que quiero es, yo este año cumplo 25 años de haber ingresado al Tribunal Electoral, y me parece que esto es algo que yo he ido poco a poco pensando. Y además soy profe de cine. Entonces, le doy muchas vueltas al tema del acto electoral, y me parece que al menos hay 2 tipos de acto electoral. Efectivamente, un acto administrativo electoral, algo que se parece más al acto administrativo, ¿no? Que son tantas cuestiones que tienen que ver con organización de elecciones o actos que tienen que ver, por ejemplo, con registros de partidos, ¿no? Evidentemente, pues estos son actos, como pasa en la teoría del acto administrativo, que son actos de voluntad de la autoridad administrativa electoral, ¿no? Y a esto se le aplica más o menos de manera clara la teoría general de las nulidades del acto administrativo. Entonces, obvio, esto no es lo divertido. Lo divertido es el otro tipo de acto electoral. Me parece que este es el acto electoral en sentido estricto. Y por lo menos en México pareciera que se trata de un acto complejo. Fíjense cómo la ciudadanía va y vota, pero la eficacia del voto no se agota en este acto. Se necesita una serie sucesiva de etapas. Voy, deposito mi voto en la urna. Si la urna le cayera un meteorito, ese voto no se contaba y por lo tanto no surtió efectos. Se necesita que haya después un cómputo del voto. Después, la validez de la casilla, el cómputo del voto, y después que esto se mande al Consejo Distrital, por ejemplo, y que en el Consejo Distrital se sume la casilla. Y después, sumado todo, llegamos a una definición de candidato ganador, y que sea la definición de candidato ganador sea validada. ¿Se dan cuenta cómo hay una serie de etapas, una serie de actos electorales que se encuentran, pues justo, unidos, ¿de acuerdo? Y que van teniendo características. Claro, todos y cada uno de estos tienen que ser acordes con la Constitución, ¿de acuerdo? Y este acto complejo, ¿de acuerdo? Que inicia, por supuesto, con los votos de la ciudadanía, es justamente el acto del que quiero hablar. Y el acto del que voy a hablar de la nulidad. Ahora, fíjense ustedes, estas partes del acto estrictamente electoral o acto en sentido estricto, electoral en sentido estricto, por supuesto que cada una de estas fases, cada uno de estos actos electorales puede ser sujeto de nulidad independiente, sin que se afecte necesariamente, digamos, el acto final electoral. Por supuesto, alguien puede anular su voto. Luego le pongo un tache a todos los partidos. Es nulo el voto. Por supuesto, se puede anular la casilla, claro. Y, sin duda, se puede anular justo la elección completa. Es decir, vamos a darnos cuenta cómo en este voto, en este acto jurídico electoral, que es complejo, que está realizado por actos sucesivos, también puede haber nulidades respecto de las etapas en particular. Ahora vamos a ver solo la nulidad de es decir, de la elección completa. Es de lo que quiero hablar. La siguiente. A ver, se podría escribir un libro sobre estas ideas de nulidad electoral, pero por lo pronto tengo mucha chamba, y además me he dejado de dar clases, y de repente escribo, entonces no es el momento, pocas palabras, pero llegará. Y eso es un poco la idea. A ver, vamos a pensar algunos de los principios que rigen las nulidades electorales, porque vamos a darnos cuenta que así como en el acto administrativo electoral, muchas de las cuestiones de la teoría del acto de sus nulidades administrativas
legislativo son aplicables. A ver, en el acto electoral hay principios muy específicos. Sí, algunos tienen inspiración en otras materias, pero hay temas que solo le aplican al acto electoral. Por eso es difícil de entender cuando civilistas, muchos de los fundadores del Tribunal Electoral hace 30 años eran civilistas y administrativistas. Por eso se dieron cuenta que había cosas pues, que no entraban, que eran raras, vamos a decirlo, de exóticas. Bueno, a ver, el primer punto es este, ¿de acuerdo? El principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Dios, qué nombre tan largo. Ese principio es lo más importante que pueda haber. A ver, fíjense, es racional, es lógico. No podemos partir de la validez del acto jurídico. ¿De acuerdo? No. A ver, ¿cómo? Esto es nulo y es presuncionalmente nulo y no surte efecto. Pues no. Lo racional es lo contrario. Si ustedes se dan cuenta, es justo principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, es en principio surten efectos y en principio son válidos. Y tienen a su vez una presunción de validez. Ahora, y históricamente la jurisprudencia del tribunal, esta es una de las jurisprudencias más importantes de la historia del tribunal, y que además, curiosamente, es una jurisprudencia hecha de acuerdo a una regla de 1996, de la reforma del 96, que no se ha vuelto a aplicar. Decía la jurisprudencia, aquí ya llega a aplicar la de Juan Gabriel, decía la reforma de 1996 que las jurisprudencias del Tribunal Federal Electoral no serían aplicables, salvo que la propia sala dijera que resultaban aplicables. Y curiosamente, esta jurisprudencia fue de las primeras en ser validadas en este contexto. Es una jurisprudencia muy antigua, electoral, muy antigua en términos de 30 años, pero que fue inmediatamente validada con un solo precedente, que fue el caso de San Francisco de Borja, si recuerdo bien. Me acuerdo bien porque yo fui secretario de ese asunto. Pero lo interesante es este principio: lo útil no debe ser viciado por lo inútil. Es decir, debes analizar si es realmente trascendente lo que estás viendo para efectos de la eficacia del acto jurídico. No, bueno, es que me doy cuenta que es gravísimo. No, bueno, ya no gana. Es gravísimo una parte. A ver, ¿y puede existir o subsistir el acto si quitamos esa parte? Decían en los años 90, si recuerdo bien, voy a decirte porque pienso que es una de las personas más importantes de la historia del derecho electoral mexicano. Decía don Fernando Franco una frase, decía: pueden existir desaseos electorales que no necesariamente lleven a la nulidad, ¿de acuerdo? La nulidad es el último grado. Ahora, ya hemos dejado de utilizar esa frase de desaseos, porque si recuerdo bien, en el año 2006, uno de los magistrados integrantes del pleno la utilizó y fue muy mal tomada por la prensa, ¿no? Pero me parece que es muy pedagógica. Pueden existir desaseos electorales que no lleguen a ser ilícitos electorales y que no lleven a la nulidad de la elección. Eso es técnica, simplemente técnica, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo ha funcionado la determinancia? A ver, en el TRIFE la determinancia era exclusivamente cuantitativa. Así, se veía en la casilla, ¿no? Y decías, a ver, vamos a sumar cuántos electores votaron, cuántos de acuerdo a la lista, cuántos de acuerdo al cómputo, y finalmente cuántos de acuerdo a lo que se consigna en el acta. Se hace un estudio de los 3 rubros y después hace la diferencia entre el primero y el segundo lugar y ves si el error es mayor que la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y hacíamos unos sábanas de este tamaño, ¿de acuerdo? Llenas de cuentas y cuentas y cuentas. De verdad, de repente se siguen usando. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, hay más recuentos. Entonces ya esta técnica se ha ido diluyendo. Bueno, a ver, en el TRIFE era estrictamente cuantitativo. Sin embargo, justo a finales de los años 90, principios del año 2000, se empezó a crear una fórmula de determinancia cualitativa, que ahí se nos ataca esa primera integración de la sala superior. Lo que estaba entendiendo era que no solamente podía haber
violaciones que fueran importantes de manera aritmética, sino que también se necesitaba entender si la magnitud de las irregularidades trastocaban el principio de certeza, por ejemplo. Y así se creó la llamada determinancia cualitativa. Aquí se encuentran algunos de las jurisprudencias aplicables, que si ustedes se dan cuenta, son jurisprudencias justo, bueno, una, la del 98, que les digo que me acuerdo muy bien de ella, por supuesto, estas de los años 2002 y 2004. A ver, yo me acuerdo muy bien de un caso de nulidad que tuvimos en la Sala Superior en el año 2018. Y entonces yo, recuerden, mi jurisprudencia, porque además fue la primera vez que una jurisprudencia tenía mi nombre, y yo decía, digamos que la quiero desde chiquita. Y entonces yo saco mi participación en la sala diciendo, de acuerdo a la jurisprudencia de, ¿no?, conservación de los actos públicamente validados y celebrados, su aplicación, la determinación de la nulidad y cierta votación, cómputo de elección. Bueno, entonces la digo, y para sorpresa mía en Twitter, empiezan a decir, se sacaron de la manga una jurisprudencia noventera, ¿no? Y yo decía, pues si es noventera, no la sacaron de la manga. La segunda es, este es uno de los principios fundacionales del sistema de inmunidades. La sala ha sido completamente consistente en que eso es fundamental. Pero bueno, en ese momento fue así como, actos, ¿de acuerdo? Y justamente este principio también se encuentra tanto en la ley, ¿de acuerdo? Pero también en la jurisprudencia. Sí, recuerden lo que decía don Fernando Franco. Si son simples desaseos no trascendentes, no pueden llevar la nulidad. Pueden cosas incluso que no nos gusten. ¿Se acuerdan de lo que dijo la sala en el año 2006, ¿no? Cuando existió contratación por parte de algunas cámaras, si recuerdo bien, de comercio, ya no me acuerdo, de tiempo aire, cuando todavía esto era permitido, para golpear a un candidato, ¿no? Puede ser que no nos gustara, puede ser que de alguna manera pudiera afectar el resultado, pero seguramente se pensó no de manera trascendente. Eso es algo que es complicado porque implica mucha apreciación, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Por supuesto, esto implica también que al analizar el caso no solo debes interpretar estrictamente el supuesto típico que se encuentra en la ley, tienes siempre que estar verificando el respeto a los principios constitucionales y legales. Esto significa que el sistema de medios de impugnación debe verse, en materia electoral, y eso incluye a las nulidades electorales, debe verse no como un sistema de medios de control de legalidad como se hacía en los años 90, antes de 1996, ¿de acuerdo? Es fundamentalmente un sistema integral de control constitucional. En los GINES, sí, en los GINES, ¿de acuerdo? O sea, en cada uno de los medios de impugnación en materia electoral se hace control de constitucionalidad. Y en materia local también, ¿eh? Claro, a través del control de convencionalidad, por supuesto, perfectamente se puede hacer. Nunca ha habido hasta ahora un tribunal electoral local que hubo una elección de gobernador. Pero a ver, desde el caso Tabasco del año 2000, la Sala Superior estableció que, por supuesto, los tribunales electorales podían anular una elección de gobernador, incluso si la ley no decía que se podían anular. Es decir, por el simple estudio del control constitucional, lo que en su momento se llamó causal abstracta. Ahora, luego, hay que también recordar, ¿se acuerdan las etapas del acto electoral? Es que también nos debe quedar claro. A ver, ocasionalmente, sobre todo en temas cuantitativos, lo que no es trascendente a nivel completo, vamos a decirlo así, ¿no? Puede ser que lo sea respecto a una casita. Y me acuerdo mucho del caso que dio origen a esta jurisprudencia 21 de 2000, donde, si recuerdo bien, es una elección fundamentalmente empatada. Y había habido en varias casillas la clásica de que dejan votar sin credencial para votar, pero es solamente un elector, ¿de acuerdo? Y la diferencia entre primero y segundo lugar es amplia. Entonces, se deja válida la elección en la casilla, la votación en la casilla. Bueno, pero si son 3
casillas en esa circunstancia, ¿de acuerdo? Y hay una casilla en la que dices, bueno, es que si hay 3 electores en el distrito, la elección está, si hay una casilla diciendo que son todas las, digamos, la determinancia se rige respecto a los actos del distrito en la casilla, pues en una de esas podría ser determinante. Claro, lo que dijo la sala es no, ¿de acuerdo? Respecto de cada etapa del proceso electoral, respecto de cada etapa de acto electoral, es individual la determinación. Es decir, lo que resulta determinante en la casilla es para la casilla. Y ahí está la consecuencia que sigue vigente. Ojo, principios de definitividad, particularmente si es el que quiero tomar. Miren, el tema de la definitividad es que hay que ser un principio muy estricto. Lo que, ¿se acuerdan la frase? What happens in Vegas stays in Vegas, ¿no? Bueno, si ya pasaste la preparación de la elección, la etapa de preparación de la elección, ya, vamos a decirlo, todo lo malo que se quedó en la preparación de la elección ya no puede influir en la jornada, ni tampoco en la etapa de resultados. Ese principio, así de claro, era muy de los años 90. Y ese sí que se ha ido modificando y se ha ido ablandando, vamos a decir. Ahora sí que nos queda claro que tenemos que analizar toda la elección. Sin embargo, sigue estando en la Constitución. Y también puede ser útil para algunas cuestiones. Ok, la siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar ahora sí de la clasificación de las nulidades. Bueno, obvio, se puede anular el voto. Obvio, se puede anular la votación recibida en casilla. Miren, aquí podemos incluso clasificar las nulidades en casilla en típicas, legales, concretas. Ya. Es como típicas, legales, concretas. Pues sí, típicas, recuerden, con eso estoy queriendo decir que están reguladas, ¿no? Es decir, si digo típico, es que están reguladas en la ley, y si digo atípico, es que no están reguladas por la ley. Ahí pareciera que me acuerdo de mis clases de civil, ¿de acuerdo? Típicas, legales, porque se encuentran en la ley, y concretas, porque son específicas, así. Se anula una casilla por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Bueno, también existe, desde el año 96, típica legal genérica, está en la ley, de forma regulada. Y además, hay como una causal genérica de nulidad, ¿de acuerdo? De las casillas. Bueno, ok. Ahora, de las que quiero hablar en realidad, que es nulidad de la elección, la siguiente. Miren, me parece que esta es la clasificación que puedo hacer de las causales de nulidad que todos tenemos que aplicar. Típica legal concreta. Estas son las que yo cuando era secretario en los 90 aplicaba todo el tiempo. A ver, me acuerdo mucho de José Luis de la Pesa diciéndome, bueno, ¿cuántas casillas anulaste? ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje? ¿Llegamos al 20% o no llegamos al 20%? Y a veces anulaban así el 10% de las casillas, ¿no? Y decían, no, vamos a anular. Y le decían, ahora, 10%, ya no pasa. Bueno, normalmente no pasa, en distritos no pasa. Y sin embargo, la primera nulidad de una elección en este país fue dictada, si recuerdo bien, en el año 94 en el distrito de Atlisco, Puebla. Y fue justamente por nulidad de casillas, ¿no? En los años 90, la organización electoral estaba iniciando. Ahora es difícil, ¿no? O sea, si se anula una casilla en un distrito de 10%, 20%, Dios. Es más, no se ve, ¿no? En la práctica no se ve, no es que no pueda pasar. Es difícil, ¿no? Es decir, anular casillas nada más, de forma, pues no. Ahora, típica legal genérica. Voy a hablar un poquito más de ahorita la clasificación. Típica legal genérica, es lo mismo. Está regulada en la ley, pero es genérica. Dios, en el año 2014 se puso esto mejor todavía. Típica constitucional concreta. Yo no sé si hay otro país del mundo donde las causales de nulidad están en la Constitución. Neta. O sea, no, de verdad, es que es como increíble. O sea, causales de nulidad en la Constitución. Bueno, no sé si es la técnica constitucional adecuada. Bueno, y finalmente,
la que no está en la Constitución, la que no está en la ley de manera expresa, ni en la Constitución de manera expresa, y sin embargo es la mera buena, ¿no? Es decir, es la que en realidad se utiliza, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Miren, a ver, recuerden ustedes. Causa típica, legal, concreta, ¿no? Bien, entonces, anular el 20% de las casillas. No se instalan el 20% de las casillas. O, por supuesto, que los dos integrantes de la fórmula sean inelegibles. Esto último, de repente llega a pasar, ¿de acuerdo? Pero en los otros dos casos, la verdad es que de verdad, en los municipios pequeños, pues sí puede pasar, ¿no? Son 3 casillas, se anuló una, bueno, sí. Pero en un distrito, de verdad, se ve raramente. No sé su experiencia. Luego, en unidad de presidente, se sube del 20 al 25%. Todo el país anula que es 5% de las casillas. Pues, ¿se imaginan ustedes eso? Yo no lo veo, ¿están de acuerdo? Bueno, la siguiente. Pues es dificilísimo, o sea, en la práctica, de verdad. Bueno, ahora, aquí hay algunas jurisprudencias donde solamente recorremos o sea, recuerden ustedes un poco los principios de los que ya platicamos y un poco la jurisprudencia cuando vean más con calma la presentación, o sea, sepan que esta jurisprudencia es como la más clara para aplicación. La siguiente. Bueno, ahora, causas típica, legal, genérica. Pues sí, también existe causal genérica de nulidad. Eso lo saben ustedes muy bien. Violaciones sustanciales generalizadas, plenamente acreditadas, determinantes durante la jornada y, bueno, el principio de nadie puede volverse por todo lo que se encuentra también en la ley. Esto, en la práctica, tiene un problema. ¿Cuál es? A ver, ¿ustedes cuál han visto en la práctica? Porque alguien dirá que en los años 90 se pensaba que iba a ser la gran causal de nulidad. Yo sí la vieron, ¿verdad? En los años 90, principios del 2000. Pero no tanto después. ¿Por qué? Esto tenía un problema. No lo ven, a ver, en su experiencia. ¿Cuál era el problema? ¿Nadie? Por lo menos a lo que yo me enfrenté cuando iniciaba el sistema era este problema temporal. Dice, durante la jornada, pues las actas de escrutinio cómputo. Y normalmente, aquí se ven dos cosas, que el que redactó la ley estaba muy metido con el principio de legitimidad de todos los actos electorales, entonces decía, preparación de la elección ya no puede afectar jornada, si ya se superó, ¿no? Y fíjense ustedes cómo, pues el tema es temporal. Tú decías, bueno, es que ¿por qué quieren sumar todo? Yo me acuerdo, lo que decíamos era, la causal de nulidad genérica dice que es durante la jornada. Entonces, si no pasó la jornada, no se anula. Bueno, siguiente, por favor. Y ahí vino una jurisprudencia que cuando la sala creó la causal de nulidad abstracta, lo que dijeron fue, tenemos que unir causal abstracta con causal genérica. Y en causal abstracta ya el principio de definitividad se flexibiliza. Bueno, aquí hay algunas jurisprudencias que también en su momento échenle ojo, ¿no? Algunas reglas de la causal genérica de verdad ya no opera tanto, porque se van por causal, por principios constitucionales, ¿no? Ya no opera tanto ni en violación, o sea, ya no opera tanto como bueno, la siguiente. Bueno, aquí seguimos con esto, que son jurisprudencias que ustedes pueden ver, para que le echen ojito, ¿no? Bien, la siguiente. Ahora, causa típica, constitucional, concreta. Pues sí, es que es típica porque está típicamente regulada en la Constitución y es concreta porque tiene claramente establecidos los supuestos. No creo que sea la Constitución el lugar para poner causales de nulidad. Me parece, de hecho, que una Constitución reglamentaria excede, digamos, la circunstancia y la técnica constitucional adecuada. Sin embargo, pues está en la Constitución, no hay mucho que decir. Fíjense ustedes los supuestos que están, porque quiero que lo recuerden. Ahorita vamos a hablar sobre todo de los casos y cómo ha aplicado estas causales, porque de verdad ha sido sorprendente, digamos, la interpretación formalista que algunas personas han dado. A ver, ¿qué dice la Constitución? Bueno, establecerá sistema de inmunidades por violaciones graves, dolosas y determinantes. La Constitución nos lo dice, graves, dolosas y determinantes.
¿no? ¿Y en qué momentos o en qué casos se puede anular? Por estos casos. Uno, exceder el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Te pasaste el 5%. Uno. Dos, comprar o adquirir cobertura informativa en tiempos de radio y televisión. Híjole, eso en la práctica ha sido súper divertido. A mí me parece súper divertido, pero a lo mejor ya estoy así como echado a perder por tantos casos que he visto en la vida, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper apasionante los temas de cobertura informativa en relación con la adquisición de tiempo aire. Bueno, 13, recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o públicos en campaña. Si se dan cualquiera de los tres supuestos, el que en la práctica más se hace valer es el primero, exceder el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Si se dan, entonces dice, y ese es el problema cuando es la Constitución la que lo dice, de verdad, fíjense, wow, es que lo leo y todavía no lo creo. Se presume violación, que las violaciones son determinantes si la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 5%. Y pareciera que es automático. El que redactó la Constitución, por supuesto que sabe electoral, sabe perfectamente el tema de la determinancia, que creo que es una palabra que no existe, ¿de acuerdo? Y entonces lo que el autor de la Constitución está diciendo es, chavos, no le muevan, es determinante si la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 5%. Es como una especie de punto. ¿Gastaste más del 5%? ¿Sí o no? Respuesta sí. ¿Diferencia entre el primer y segundo lugar es mayor al 5%? Respuesta sí. Se anula. Y yo creo que el que lo redactó dijo, con esto voy a poder anular. Pero hay ocasiones, varias ocasiones, en que la aplicación formal de la Constitución no lleva un resultado racional. Y ese es el problema que inmediatamente nos encontramos como operadores del sistema judicial electoral. No es suficiente con la interpretación formal, porque de verdad hay ocasiones en que tú dices, pero ¿cómo voy a anular esta elección? Es que no es racional anularla, ¿no? Vamos a platicar un poco de esto más adelante, sobre todo cuando vean el caso práctico, que me parece que es el caso donde se ve evidentemente que no es racional. Bueno, la siguiente. Bueno, cuando comparecí ante el Senado me preguntaron qué opinaba de las causales, ¿no? Sobre todo la de exceder el tope de gastos de campaña. Y saben, yo en ese momento no la había operado como tal porque era nueva. Yo estaba en la sala especializada que no se dedica específicamente a eso, es decir, se dedica a otras cuestiones. Y yo lo que dije, y es así, pues que estaba inspirada en el derecho francés. Es decir, en Francia existe también como causal de nulidad, pero no tiene esta presunción de determinancia, porque ese es el verdadero problema. Bueno, fíjense bien. Después, bueno, aquí están, porque vienen después las definiciones de qué es conducta grave, qué es dolorosa, ¿no? En fin, no quiero perder mucho tiempo, ven esto con más calma cuando vean ¿no? A ver, la siguiente. Bueno, y aquí tenemos, a ver, quiero insistir en esto, porque esta jurisprudencia es indispensable que la lean con mucha calma. Nulidad de la elección por rebase de topes de gastos de campaña, elementos para su configuración, indispensable, porque si no, no van a operar bien las causales de tipo constitucional. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice, digamos, el sistema? De verdad, ahorita que vean el caso, van a decir que el sistema es irracional. Entonces van a decir, no se puede aplicar un sistema irracional de manera formal, porque lleva justamente la irracionalidad. Y yo siempre digo, el legislador o el constituyente se puede equivocar, pero el juez no. ¿De acuerdo? Es decir, las tonterías tienen que mitigarse respecto del caso específico que se resuelve, ¿no? Esta consecuencia es súper importante, y el ponente fue mi compañero y amigo, el magistrado Fuentes, que les acaba de dar clase. Súper importante. Miren, justo lo que dice es, ahí donde la Constitución dice que se presume por determinante, no significa que se anulen todos los casos, sino que dice, voy a cambiar por un sistema de presunciones.
que vamos a tener que analizar en la práctica. Dice, bueno, por supuesto, que haya rebase de topes, pues sí. Que quien pida la nulidad acredite que la violación es grave, pues sí, eso es la cosa. Pero después dice, que quien pida la nulidad pruebe la determinancia cuando sea más del 5%. Pues sí, eso dice mucho. O sea, se presume determinante, sí, pero también se tiene que demostrar, tienes que probar que el gasto fue determinante. Y si del otro lado es menor, pues justo lo tendrá que demostrar respecto al 5%. Es decir, la presunción no es una presunción definitiva, dirían es de jure, ¿de acuerdo? Es una presunción que en su caso tiene que ser especialmente analizada por el juez. Y esto significa que tampoco opera de manera automática. Sí tienes que analizar la racionalidad del contexto. Tan es así que, si recuerdo bien, solo se han anulado por ahí una o dos, y creo que a nivel municipal, elecciones por esta causa, que en un principio parecía que era la gran causa que iba a anular todas las elecciones. Bueno, y tenemos aquí algunas cuestiones que también nos debe quedar. En la adquisición de tiempo radio y televisión, debemos recordar dos cosas que nos dejan muy, pero muy claras. Uno, pues sí se tiene que acreditar la contratación. Ya me lo voy a entender, o sea, puede ser contratación verbal, pero eso de que no, es que dieron muchas noticias, entonces porque yo tuve muchos casos de esto, sobre todo en las salas especializadas, nos llegaron periódicos, donde había muchos periodistas hablando bien de determinado candidato. Me decían, por supuesto, esto es contratar, ¿no? Y pues justo nos debe quedar claro, uno, que en su caso hay que demostrar la contratación. Y dos, el tema es que el periodismo tiene a su favor, la actividad periodística tiene a su favor una presunción de la salud. Tendrás tú que demostrar que esto no es, o sea, no es suficiente si es que son muchos. No. Tienes que demostrar que específicamente la actividad periodística fue contratada, fue comprada, ¿no? Y que esto, por supuesto, se debe sumar a, digamos, a la adquisición de tiempo aéreo. La siguiente. Bueno, esta es la verdadera causa de nulidad de una elección. Y lo digo así porque esta es la que en realidad se opera en la práctica, ustedes lo saben muy bien. Tiene una hermana gemela que es una causal de nulidad abstracta, que está prohibida en la Constitución de alguna manera. Si ustedes recuerdan, en el caso de Tabasco del año 2000, la Sala Superior determinó que iba a crear de análisis jurisprudencial una causal. Y se dijo, es abstracta porque no es concreta. Es decir, no se encuentra identificada de manera puntual ni en la ley ni en la Constitución. Pero en el sistema me doy cuenta que existe, ¿no? Para que haya cargo de liebre se requiere liebre. Si no puede haber elección válida si no se decidió la Constitución. Y entonces la Constitución en el año 2007, si recuerdo bien, dice solo se podrán anular las elecciones por las causales legalmente establecidas. Yo creo que al que redactó la Constitución en el año 2007 no le gustaba la causal abstracta. Pero voy a hacer lo mismo. Les voy a contar una cosa que siempre le cuento a mis secretarios, pero que se lo cuento a ustedes, porque para mí fue muy importante. Un día le presenté un proyecto a mi jefa, que en ese momento era Doña Alfonsina de Alta Navarro y tal. Y le dije, aquí está el proyecto. Y me dijo, mira, Felipe, te voy a dar un consejo. ¿Qué proyectazo? Mucha historia, mucha está bien. Pero no se va a cumplir. Entonces me dijo, a ver, te voy a dar un consejo porque tú vas a ser juez un día. Y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Si le vas a dar al sol la orden de que se ponga, pues que salga a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Si le vas a dar al sol la orden de que salga, pues que sea a las 7 de la mañana. No vayas en contra de la naturaleza de las cosas. Se ve que el que redactó la Constitución no le dieron ese consejo. Porque lo primero que sucedió después de que la Constitución salió con esa prohibición de la causal de nulidad abstracta fue: quiero que se anule una elección por violaciones a la Constitución. Y era lo mismo que la causal abstracta.
dieron los mismos argumentos. Y no fue una, fueron muchos casos, ¿no? que se fueron presentando. Tenía la sala superior la posibilidad de haber dicho, hasta aquí llegué, ¿no? La Constitución. O tenía la otra posibilidad, que a mí me parece la más acertada, que dijo, sería irracional determinar que una elección, siendo contraria a la Constitución, puede ser válida. Y entonces dijo, ya, pero ya no la voy a llamar Constitución de causa de nulidad por abstracto, la llamó causa de nulidad por violación de los principios constitucionales. Y entonces eso es lo que en la práctica sucede. Tienes que analizar, de acuerdo a la jurisprudencia, estas circunstancias, digamos, los principios, el cumplimiento de todos los principios constitucionales. Y miren, esto está fuerte porque significa que tiene que pasar por una validación de principios de certeza, independencia, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, elecciones libres, auténticas, periódicas, voto universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible, equidad en la contienda, profesionalismo, equidad, neutralidad, control de constitucionalidad, bueno, separación iglesia-estado, igualdad de no discriminación. ¿Se dan cuenta? Tiene que pasar por instancias de análisis constitucional. Y dense cuenta cómo cuando la sala creó la causal de nulidad por violación a principios constitucionales, se autoidentificaron como un tribunal de control constitucional respecto de las elecciones. No podría ser de otra manera, de verdad. Bueno, en fin, la siguiente, por favor. Y bueno, los dos casos en los que la sala toma esta construcción fueron, ya son históricos, están muy superados, los de Yurecuaro y los de Acapulco, pero en esa época decían, ya viste que la sala anuló las elecciones, significa que la causal abstracta está muerta para seguir viva, ¿no? Bueno, ¿cómo dicen? Los muertos que lloran, algo así, cosas de cabal salud, ¿se acuerdan de esa frase? Bueno, así es. Ahora, se determina entonces, justamente a través de esto, justo crear en la jurisprudencia del tribunal una causal de nulidad que es la verdadera causal de nulidad. Yo creo que el que redactó la Constitución en 2007 no pensó que al final del día los muertos que estaban enterrando gozaban de cabal salud. ¿Por qué era necesario? ¿Para que sería irracional validar una elección si es contraria a la Constitución? ¿No? Pues eso en la práctica fue lo que ocurrió, ¿no? Estos dos casos fueron históricos y a partir de ahí la declaración de validez de la elección presidencial de 2012 de manera frontal analiza la validez de la elección de acuerdo a los principios constitucionales y sistematiza los precedentes. A mí me parece que ese fue justo el momento en el cual se termina de consolidar la causal de nulidad en cuestión. La siguiente, por favor. Bueno, ahora viene lo mero de hoy. Vamos a ver cómo se aplica. ¿De acuerdo? Esta es una sentencia que pues, sí es histórica, sin duda. Habría que decir una de las sentencias más importantes de la historia del derecho electoral en México. Se anula una elección por violencia política de género. Pero a ver, es el caso de Indiatenco, se encuentra. Se necesita regular la nulidad de una elección por BPG, pues ya hemos anulado elecciones por BPG y no está regulado. Y en cambio lo que sí me queda claro es que las causales típicas y concretas terminan dejándose usar, porque son como una especie de camisa de fuerza, ¿de acuerdo? Mientras que en la revisión constitucional amplia, no forzada o limitada, vamos, es mucho más claro. Entonces, yo la verdad es que no estoy seguro que ese sea el camino razonable, sobre todo porque no ha servido. Es decir, las causales típicas de nulidad de una elección y concretas, típicas y concretas, pues no son las que hoy ya más se utilizan. Y en cambio, la de principios constitucionales, sí. Bien, este caso que seguramente lo han leído o lo han escuchado, fíjense cómo se trata de un caso en el cual hay un tema muy específico, pero a ver, pueden ir leyendo los hechos. Lo que yo quiero es comentar, ¿no? O sea, están aquí. A ver, se trata de una comunidad rural en Guerrero, una comunidad pequeña,
donde, si recuerdo bien, la alcaldesa se quiere reelegir. Y empiezan a ponerse una serie de pintas alrededor de las casillas, que son unas pintas, porque es una comunidad rural, con este tipo de cosas. Es tiempo de hombres. Ninguna vieja más hay poder. Las mujeres no saben gobernar. Las viejas no sirven. Son expresiones claramente misóginas. Pero aquí viene la cuestión, recuerden. Son pintas alrededor de las casillas. No tanto el periodo de veda. La diferencia entre el primero y segundo lugar no llega al 1%.97. Y se trata de una comunidad rural donde se da uno cuenta que hay como una forma en la cual socialmente le están haciendo, pues, bullying, por así decirlo, violencia política de género, a la alcaldesa. Se dan ustedes cuenta que este caso puede llevar o no a la nulidad, ¿no? De acuerdo a una técnica muy conservadora, hubieran dicho, no, pues no, esto no lleva a la nulidad. Pero si lo que quieres es que ya no haya bullying, pues tienes que darle dimensión constitucional y sanción, una sanción grande a este tipo de actos. Y entonces es cuando se crea, vamos a decirlo, en los hechos, una causal de nulidad por estas razones. Es decir, utilizas la causal de violación a principios constitucionales para el efecto de anular. Pero a ver, por favor, han habido hasta el momento 12 elecciones anuladas por BPG. Hay que tomar el contexto de las dos comunidades. Son comunidades rurales. La elección está fundamentalmente empatada y se trata de pintas sociales, de pintas, ¿de acuerdo?, alrededor de las casitas en periodo de veda. Porfa, porque no significa que todos los actos de BPG lleven a la nulidad, tampoco sería racional. Y no estamos diciendo que hay que fomentar la BPG, es todo lo contrario, queremos que desaparezca. Pero si, como sucedió en otro caso que tuvimos hace 5 años, hay 11 puntos de distancia entre el primero y el segundo lugar, pues empiezas a tener dudas, ¿de acuerdo? De si los actos son determinantes o no. El sistema tiene que ser racional. Yo se los digo también a los secretarios. A ver, miren. La labor de un juez constitucional, sé que suena bonito y luego así, su juez constitucional. Todos somos jueces constitucionales, ¿de acuerdo? Todos los que estamos aquí primero, porque la labor de juez no es solamente formal. Tengo una cédula o una elección en el Senado, no, también es material. Hacemos sentencias, somos secretarios, es labor judicial. Uno. Entonces, la labor de los jueces y de los jueces constitucionales, porque a partir del caso Radilla, todos somos jueces constitucionales los que trabajamos en la justicia en este país. Bueno, nos tenemos que plantear que no es nuestro trabajo solamente, lo digo, es importante, y esto es lo que les quiero dejar como reflexión, no solo es importante la aplicación legal, ¿sí? No, es la racionalidad constitucional del sistema. Tenemos que hacernos preguntas constantemente respecto de la aplicación racional del sistema en la Constitución. Y esto puede llevar a la corrección del sistema, como se va a notar en el caso de Pepa. La siguiente pregunta. Bueno, el caso de Tlaquepaque. Este fue una... Se anuló la elección de Tlaquepaque. Fue bien difícil, porque pues, se fue un 4-3. ¿no? Así como en Villatenco votamos los 7 por la nulidad, en este caso fue un 4-3, lo cual me hace pensar que podía anularse o no anularse. ¿Qué pasó? Voy a decir un cardenal y un obispo, porque aunque ese mérito, es decir, ya no está en funciones, ustedes saben también que la calidad de obispo no se quita, forma parte del sacramento del orden sacerdotal. Entonces, vas a ser obispo el resto de tu vida aunque ya no tengas gobierno. Y el caso del cardenal, aunque ya no seas cardenal o doctor, también sigue siendo cardenal, aunque no es sacramento. Bueno, sale este señor cardenal y empieza a hacer una grabación, otra vez en pena, a decir, más o menos, bueno, llama a la gente a proceder debidamente, esto es a la opción en YouTube, proceder debidamente en las elecciones, alertar que si ganan los que están en el poder se viene la dictadura, se acerca un sistema comunista socialista que esclaviza,
¿no? Está en riesgo la familia, pues este gobierno ha adoptado la ideología de género, la libertad religiosa en el sistema comunista marxista así lo pide, la seguridad nacional y la paz, pues los gobiernos se han aliado con los malhechores, con los carteles, y pide que la gente pida a Dios sabiduría para votar de una manera provechosa. Bueno, nunca dijo, yo pienso que estaba diciendo, y así dice la sentencia, no voten por Morena. No sé si ustedes piensan que estaba diciendo que no votaran por otro partido. Me parece que decía eso, lo que estaba diciendo el señor Cardenal. La pregunta es, y eso es lo que nos tenemos que hacer, si esto afecta o no el resultado de la elección. Y eso sí estaba bien difícil. Mire, puede hacer lo mismo, tenemos que analizar el contexto. A ver, ¿había o no violación al principio de separación entre las iglesias y el Estado? Yo pienso que sí. O sea, con toda sinceridad le digo, sí, así voté, además lo creo. A ver, ¿cómo que el cardenal sale a decir que los hechos no voten por tal? No se puede. Mientras la Constitución siga diciendo lo que dice, eso está prohibido, vamos a decir. Bueno, pero la pregunta es, ¿será lo mismo que un cardenal hable así que se hablara, no sé, en Tabasco? ¿Verdad que no? Porque probablemente, por ejemplo, en Tabasco, entiendo que hay más diversidad religiosa, ¿no? En cambio, en Tlaquepaque, ahora sí, primero, Tlaquepaque, bueno, es uno de los 7 cardenales que tiene en México, o sea, está abajo del Papa. No era cualquier cura, en una iglesia perdida, era el cardenal. Después, la grey de un obispo, de un cardenal, es muy, o sea, si es un pastor, claro, yo no estoy diciendo que los pastores no puedan tener capacidad magisterial, pero se metió en lo que la Constitución prohíbe, ¿no? Si le dijera de manera positiva, a favor, y que ellos se valoren, pero lo que prohibía la Constitución, después, fíjense, Tlaquepaque es el tercer municipio con más creyentes en el estado. Se publicó el mensaje en campaña y en Vega, ¿no? Y pues la pregunta era, ¿y ustedes anularían o no? Y no había tanta diferencia entre el primero y el segundo lugar, era menor al 5%. No recuerdo bien, pero era como del 2%. Entonces la pregunta es, ¿anulaban o no anulaban? Pues a mí me parecía la respuesta clarísima. Cuando me llegó el caso, me acuerdo que dije, ¿no? O sea, de esa vez que ves el caso, este es el caso claro donde evidentemente se trastocó el principio de separación entre las iglesias y el Estado y viene la nulidad. Bueno, pero 3 de mis compañeros opinaron diferente, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que fue un caso muy difícil. Se llegó a la nulidad, pero fue muy difícil. El siguiente, por favor. Miren, este es el caso donde les quiero demostrar cómo lo que está en la Constitución ocasionalmente puede ser irracional para la nulidad de una elección. Miren, este caso es un municipio de Michoacán, pequeño. Ya para entonces, mi querido amigo, el magistrado Fuentes, había sacado la jurisprudencia 2 de 2018 en torno, ¿no?, a todos los gastos de campaña. Y de repente tuvimos el caso perfecto, donde se ve que la interpretación constitucional formal resultaba totalmente suficiente. Miren, vamos a ver. Primero, la diferencia entre primero y segundo lugar eran 126 votos, 1.14 la votación, pero Iván es pequeño. Pero dense cuenta, fíjense, dense cuenta que estamos abajo del 5%. Eso, check, ya lo conseguimos. Tope de gastos de campaña, 230,000 pesos, ¿no? Y se excedieron, ¿cuánto gastaron? 246,000. Se excedieron en 16,000 pesos, eso es algo así como el 8%. Entonces, fíjense, diferencia entre primero y segundo lugar, digamos, menor al 5%, check. Tope de gastos de campaña, superados más del 5%, check. Si recuerdo bien, el tribunal local anuló. Y la sala regional revocó y validó. Y nosotros seguimos ese criterio. Pero, fíjense, entonces, si nos hubiéramos quedado solo con la Constitución aplicada de manera formal, pero no hicimos eso. Hicimos, porque de verdad era racional. ¿Saben en qué habían gastado ese dinero? Miren, a ver, vamos a ver.
20,000 pesos, que era el tema digamos, 20,000 pesos en gasto, en representantes de casilla, pero digamos, había llevado un exceso de 16,000. Es decir, había la comida de los representantes de casilla, moverlos, traerlos, ¿no? Señor Comisén, etcétera, y pues, no sé si el partido les pagara para, ¿no? Pero ojo, ¿ya se dieron cuenta? No se había gastado en propaganda electoral, no se había gastado en nada específicamente para generar mayores votos, era para cuidar la elección. Pero no solo eso, fíjense, y aquí es donde se evidencia la irracionalidad. ¿Qué vieron el tope de gastos de campaña? Es que ese es el problema. El tope de gastos de campaña es mínimo. En los estados en los cuales el tope de gastos de campaña es bajo, el tema digamos, de las cuestiones de control constitucional de la elección por causales que se encuentran en la propia Constitución se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque la nulidad de la elección está relacionada con el tope de gastos de campaña. Si es bajo, consecuentemente el 5% es bajo. De acuerdo, no quiero recordar sentencias difíciles, porque además creo que en ese momento no habíamos, digamos, dado este sistema judicial que se fue haciendo con el tiempo. Pero un estado de la República donde para la elección de gobernador había un tope, creo que de 3 o 4 millones de pesos, que era ridículo. Ya me da a entender. Entonces era, pues que se podía anular la elección, pues, era ridículo. Y es que se pone la causal de nulidad constitucional, pero no necesariamente eso hizo que las legislaturas modificaran sus topes de gastos para que fueran más razonables. Bueno, ya se dieron cuenta. Yo pienso que no era ni siquiera grave la violación. Sin embargo, está en la Constitución. ¿Cómo no va a ser una violación grave, verdad? ¿No? Este asunto salió por el... ¿no? El siguiente tema. Yo, para que vean cómo a veces este fue un asunto súper duro también, más por el contexto. Es que yo pienso, se los quiero decir, que el tema de cadena de custodia, a ver, es importante en pena, muy importante. La cadena de custodia de las cosas. El tema de cadena de custodia, solo por una excepción, casi académica, que no he visto todavía en la práctica, se vuelve relevante en todos los paquetes electorales. Porque, a ver, decían algunos de mis compañeros, es gravísimo, que no tenían custodiados los paquetes de manera casi así con el ejército, tanques, ¿no? Dando vueltas, helicópteros. A ver, bien no está, claramente. Pero pregunta, ¿ya fueron contados los paquetes? Sí, claro, cada una de las casillas se hizo, ok. ¿Y se sumaron las casillas para un cómputo? Sí. Ok, entonces nada más los están guardando, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué es gravísimo entonces? ¿No? Bueno, ok, todavía pero. Bueno, es gravísimo, sí, gravísimo, porque hicimos un recuento, ordenamos un recuento. Y las sumas entre el cómputo digital en las casillas y el recuento coincidían fundamentalmente. Un voto más, un voto más, y aumentaba, pero a favor de la candidata ganadora. Eso es gravísimo. Yo decía, es que no pasó algo que no entendí, o sea, porque es tan importante, ¿no? Es que, a ver, si la eficacia del acto electoral, voto, cómputo en casilla y cómputo digital está asegurada respecto a la validez del resultado, porque esto que se guarda como soporte resultaba tan importante solo como soporte, pero todavía más. Después del análisis del soporte, coincidía con lo que se hicieron en las casillas de manera sustancial. Pero a veces mis compañeros votaron porque se anulara la elección. Allá había algo que como esta causal es subjetiva, pues por supuesto que puede opinarse en contrario, ¿no? Pero fíjense, ya les dejo la idea, yo no veo en general la relevancia del tema de la cadena de custodia así como para ponernos todos como, bueno, en fin, ya siguiente, por favor.
Bien, este asunto es súper interesante. Escribí un artículo que está en mi blog, que se llama algo así como Un elefante en el cuarto de la democracia mexicana. Es como un tema del que nadie quiere hablar. Y es la incidencia del crimen organizado en las elecciones. ¿De acuerdo? Y la trascendencia que esto puede tener en el resultado. Ocasionalmente puede haber casillas y cómputos distritales donde puede existir incidencia del crimen organizado. Y eso fue lo que se determinó en Michoacán. ¿De acuerdo? Pero lo que también se determinó en Michoacán, y recuerden el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. El tema es, pues hay que anular lo que se tiene que anular y ver si el resto de la votación sigue estando bien o no. ¿De acuerdo? A ver, fíjense bien. En este caso, la temática, fíjense, fue que había formas de violencia generalizada en 4 municipios del país. Se determinó del Estado. Se determinó justamente que los actos habían estado focalizados en 4 municipios y que se había quebrantado por estos actos de violencia la libertad del voto. Y que se habían anulado, bueno, a ver, fíjense, y ahí viene el tema. Y entonces eran los que estaban puestos en duda, 46,000 votos, casi 50,000 votos, como pueden ustedes ver. Entonces la sala decía, bueno, por 4 municipios anulamos la votación de nosotros 250 o 150 que hay en Michoacán. O lo que hacemos es anular la votación de estos 4 municipios donde claramente existían estos hechos de violencia. Y lo que hizo la sala fue justo lo segundo, que es, vamos a descontar estos 50,000 votos. Y después de esto, no existe, pero estoy diciendo mucho, después de 2.71 de la votación, bueno, y no había cambio de ganado después de hacer eso. Luego, los actos de violencia no tuvieron trascendencia respecto del resultado. Ahora, lo interesante, ustedes se dan cuenta, también hay que ser racional. Hay cosas que están mal, pero tampoco pueden, esto está mal, pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿afectó el resultado, el acto electoral en sus etapas, en su conjunto o no? Y es que es algo de interpretación subjetiva. Hicimos algo interesante que hasta ahorita no ha hecho, pero que puede ser de interés. Le ordenamos al INE que analice esta temática. A ver, de verdad, es un elefante del que nadie quiere hablar. No, pareciera que nunca ha habido un caso parecido, ¿no? Así como, uy, qué raro, violencia, no voltea para otro lado, ¿no? No, a ver, evidentemente es un tema que sigue creciendo y tiene que existir políticas para evitar que esto sea trascendente respecto a las elecciones. Y fue lo que le pedimos al INE, lo ordenamos, que lleven a cabo una política estructural para resolver este tipo de problemas. Entonces dijimos, celebra convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública, lleva a cabo foros y consultas, es decir, aprende del tema, porque los electorales no somos expertos en seguridad pública y debemos aprender, ¿no? Y también escuchar a los expertos. Bueno, genera mapas de riesgo para que sepas antes de que exista que en tal distrito, en tal municipio, de acuerdo a la información de seguridad pública, puede ser complicado. Lleva a cabo, no se ha analizado esto de forma interesante, filtros de investigación de candidaturas, ¿no? Pero pues hay que regularlo. Protocolos de guía y de actuación de las autoridades. Y finalmente, lo ordenamos al INE, y temas que no le pusimos plazo, reglamentar una facultad de atracción preferente para este tipo de casos. ¿Tienes esto? También a veces el problema es tan grande y puede tener tanta incidencia local que quizá, dada la amenaza local que tiene, lo tiene que atraer ocasionalmente. Hasta el momento no se ha cumplido esa sentencia. Y sobre todo, lo que no sería razonable es voltear hacia el otro lado. Hay un problema. Hay que primero asumirlo. Es como el clásico. Bueno, me dijo el doctor que tengo cáncer, pero voy a actuar como si no existiera. No, hijo, o sea, a ver, no.
No, o sea, no, asume, tienes un problema, resuélvelo. En fin, esta sentencia salió en octubre del año pasado, apenas son 6 meses. Digamos, no le pusimos plazo, pero apenas son 6 meses. La siguiente. La conclusión. ¿Sí? Gracias, magistrado. Quisiera comentarle también en este tema sobre la seguridad. También se han dado otros casos, parece que en Michoacán, en donde se dan estas migraciones forzadas de ciudadanos que, por la cuestión de la violencia, los mueve, se tienen que desplazar a otro lugar, pero que quieren conservar este derecho a votar. ¿Cómo solucionar ese problema? Entiendo que la sala superior ya se ha hecho un poco cargo pidiéndole a alguien que les garantice ese permiso de votar, esa oportunidad de votar aunque esté en otro espacio territorial. Sin embargo, por las conclusiones de este pasado asunto y el llamado, digamos, humanos, a los ojos, también me pregunto un poco si esa es la medida correcta, es decir, primero reconocer que hay este tipo de migración forzada y después dejarlo votar en otro lugar. No es un poco como reconocer la existencia de un Estado fallido y que no haya posibilidades reales del Estado como tal, en realidad, para garantizarles que estas personas logren votar en su casilla. Y entonces, digamos, ver la necesidad de tomar medidas como las que están en esta última reflexión. No, pues, yo creo que la cuestión que tenemos que decir es que generar mapas de riesgo, filtros de análisis, digamos, de seguridad por parte de los candidatos, tiene que ser como una política, ¿no? Y tiene, por supuesto, tendría que estar legislada, pero si no está legislada, por lo menos que elimine la reglamento, que eso es lo que le ordenamos en las empresas, o sea, tampoco es que estemos pidiendo la gran cosa. Sin embargo, sí, muchas gracias. Ya, creo que ahí está, justo. Sin embargo, cuando llegamos al día de la elección y esto existe, o se prevé que puede existir, tenemos que tener por lo menos la posibilidad de que la gente vote de forma libre. Yo creo que también una solución para estas cosas será de alguna manera la existencia de voto electrónico, de voto por internet, ¿no? Pero bueno, eso será en un futuro, que ojalá fuera más cercano que lejano. Ahora, sin embargo, lo que la sala ha dicho es que cuando existen este tipo de condiciones de violencia y existe desplazamiento, inclusive en elecciones de ayuntamiento, que eso ha sido muy interesante, lo que se hace es, ¿dónde está la gente? Y se ponen digamos, las casillas en ese lugar. Implica reconocer que existe un problema que hay que remediar, pero también es justo que las personas que generan la violencia para tratar de controlar políticamente una determinada área, pues no tengan el control. Ese es el tema. A ver, lo que no se puede hacer es dejar, de verdad, lo creo firmemente, dejar de admitir que hay un problema, ¿no? Tenemos este caso de la gubernatura que les acabo de decir, donde se evidencia que había un problema, no tan trascendente para anular la elección a nuestro juicio, pero decir que no hubo un problema. O sea, anulamos casi el 3% de la votación del Estado. Claro que hay problema, por favor. El tema es, si hay un problema que debemos solucionar, porque todos vamos a tratar de buscar a otro lado, vamos a ahora sí que cantando nuestros laureles, ¿no? Diciendo las mejores elecciones, el mejor sistema electoral, entiende la gente del mundo. Lo interesante va a ser que todo eso mejor que hemos aprendido a hacer a lo largo de las décadas, lo podamos aplicar en torno a las circunstancias actuales, que son un gran reto, pero lo que no puede hacerse de verdad es voltear hacia el otro lado, ¿no? En fin, pero no sé si con esto le respondo un poco. Bueno, sí, ahora que estamos en tiempos de reformas electorales, ¿no?
hay que reformar o no el sistema de movilidades. Ustedes digan. La verdad es que lo que se encuentra en la ley, pues en movilidades de elección, se aplica poco. Es la jurisprudencia. De verdad, si algo me ha demostrado la práctica es que al final del día, lo importante que nos tenemos que hacer la pregunta es si respecto de determinada elección se ha seguido el sistema y principios constitucionalmente establecidos. Por supuesto, uno de los principios es el de legalidad. ¿De acuerdo? Para el caso de validar o no. Ahora, ¿sería bueno? Sí. Pero también nos ha demostrado en la práctica que seguir creando causales de nulidad y causales de nulidad y más causales de nulidad en el código o en la ley no es el sistema adecuado. Hay que ser muy genérica, tan genéricas que impliquen el análisis prudencial del juez. A ver, piensen en algo. ¿Verdad que no imaginaríamos una lista de causales de nulidad de un contrato? Y que los estudiantes de derecho memorizaran las 20 causales de nulidad de un contrato, porque el juez puede anular, alguien diría, 20, a mí se me ocurren 2000, no, son 20, aquí están las 20, y alguien diría, bueno, yo tengo unas 180 más, o por lo menos, y entonces dijera, interesante, ¿no? Entonces vamos a hacer una lista de 200. Pues después dirían, no, pues es que tengo 2000. Las listas no han funcionado. De verdad, sí pareciera que esto es un análisis jurisprudencial y prudencial. Y repito, y se los he dicho, la labor de los jueces es dotar de racionalidad al sistema. Así, de racionalidad constitucional al sistema. No podemos, a ver, el legislador se puede equivocar, el legislador puede omitir, el legislador puede trastocar, pero el juez no debe equivocarse en el caso. Porque además ahí es donde están las personas justo en peligro. ¿De acuerdo? En fin, yo te conté un poco las ideas. Yo, la verdad es que creo que más bien lo que se tiene que hacer en su caso es sistematizar la jurisprudencia y darle contenido. Yo con esto dejaría hasta aquí esta exposición que espero que haya sido de su interés. Voy a colgar el precio, lo voy a colgar en mi página de Facebook. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Felipe. Tenemos tiempo solamente para alguien que quiera participar. Adelante, licenciado. Maestro, buenas tardes. Tu ponencia muy brillante me provoca un poco porque toda esta discusión respecto del garantismo constitucional por un lado y el formalismo positivista por otro, ¿no? Como sería más taxativo y demás. Y en todas los ejemplos que nos das de unidad me parecen muy claros en la exposición genérica. Me parece que a lo mejor sería interesante conocer tu opinión sobre no sé si conozcas el expediente, hace 5 años, bueno, 6 años, aquí en Aguascalientes también hubo una discusión constitucional en la sala superior respecto de la elección, de la elección de gobernador, particularmente por el tema de la intervención de la iglesia, particularmente ahí el tema del obispo, que había emitido una carta pastoral, que había tenido un impacto, y lo divertido del caso fue que los 6 magistrados de la sala superior, solamente los 6, reconocieron la indebida intervención de la iglesia, pero solo 2 de ellos apostaron por la nulidad de la elección. Entonces, si tuvieras alguna opinión crítica, sería interesante conocer tu perspectiva, pasado ya 2 años, y ya como un caso meramente académico de esa discusión en particular. Bueno, de la discusión me vuelvo un poco a contar, porque yo en 2016, justo cuando resolvió ese asunto, estaba yo cambiando mi chamba de barrio. Estaba en el proceso de selección. Entonces, yo me formaba parte de la sala superior y no era, por ejemplo, yo hasta 2014 fui secretario general de acuerdos de la sala, después me fui a la sala especializada que no tiene, digamos, competencia en temas de nulidades. Entonces, conozco poco el contexto de este asunto. Pero lo que sí puedo decir de forma en general es
que los principios constitucionales son reales. De nada serviría una constitución. Soy también profe de constitución. Y siempre le digo a mis alumnos que la Constitución no es un grito. O sea, es decir, no es el grito que dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fundamentalmente es un sistema justamente que se encuentra, entre otras cosas, constituido por el grito. Pero la Constitución, a su vez, no nada más se vuelve un tema teórico, sino fundamentalmente un tema real en la vida de las personas. Y corresponde a los jueces constitucionales, fíjense a todos ustedes y a mí, hacer que ese sistema se vuelva real. Solamente así podemos diferenciarnos de los animales, perdón que lo diga, solamente a través de reglas previas que se resulten obligatorias es que nos podemos justamente llevar de manera razonable entre nosotros. Y son los jueces los que tienen que hacer. Claro, en la ponderación de los derechos humanos, pero por supuesto, repito, en la racionalidad del sistema constitucional, es que puede hacerlo efectivo para la gente del día con día. Ahora, primero más solamente porque yo no quiero quedar con un proyecto teórico. La fórmula del garantismo, especialmente en temas electorales, me parece que está rebasada. Es decir, el garantismo de las fórmulas de neoconstitucionalismo, sobre todo tiene pisos procesales, es decir, la protección del derecho contra la acción. Me parece que en temas electorales ya debe abandonarse, porque no corresponde a la realidad, la fórmula garantista. Me parece que hoy día tenemos que hablar de principialismo, ¿no? Es decir, que es una doctrina neoconstitucionalista que está basada justamente en la consecución de principios. Y por supuesto, son los principios constitucionales, ¿no? Los principios del sistema, ¿no? Es un poco lo que aquí se sostiene, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Gracias, ministro. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Bien, gracias. Bueno, creo que ya con eso van a esperar los. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Si está algún secretario del magistrado Fuentes, ¿pueden hablar, por favor? Eso es el secretario de carrera. ¿Quién dice sala superior? Bien, gracias. Por lo pronto cedo el uso de la voz a la magistrada Laura Llamas, integrante del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, para que nos brinde unas palabras y entregue los reconocimientos a los magistrados que hicieron el honor de acompañarnos en este curso. Magistrado. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para nosotros poder recibirlos el día de hoy en este tipo de implementación de estos temas tan importantes que nos hicieron favor de presentar los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Aguascalientes nos encontramos el día de hoy en un proceso electoral atípico, ya que todas las candidatas a la gobernatura del Estado son mujeres, además de la implementación del voto electrónico y el voto anticipado. Para nosotros es un gusto poder contar con la presencia de los magistrados, grandes expertos en la materia, además del presidente de la Asociación de Tribunales Electorales, así como los magistrados que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Y pues no me resta más que agradecerles por estar aquí. Aguascalientes es su casa, bienvenidos, más en feria, ¿verdad? Como les comentaron. Pero este tipo de temáticas que abordaron el día de hoy, yo creo que son temas que debemos de implementar en esta realidad social en la que nos encontramos en cuanto a la implementación del uso de las tecnologías y ir siempre a la vanguardia en cuanto
a estos temas tan relevantes. Para mí es un gusto poder tenerlos aquí en Aguascalientes. Magistrado, si gusta pasar adelante. Y pues no me resta más que agradecerles e entregarles a nombre del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes este reconocimiento, el cual me permito leer textualmente. El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la impartición de la Conferencia Magistral Nulidad de la Elección dentro del programa de capacitación electoral en Aguascalientes en el proceso electoral 2021-2022. Asimismo, le entrego el presente reconocimiento al doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muchas gracias, magistrado, por haber estado en el momento. Muchísimas gracias. Antes de un receso para continuar con el próximo taller, les pido por favor permanecer sentados. Van a tomar una fotografía con los magistrados, que se vea el público que asistió a esta capacitación. Les pido permanecer sentados.